Demet Özdemir se ha reído de Can Yaman y ojo, que no ha sido un ataque cualquiera. Hay tela marinera detrás de esa carcajada. A ver, todos sabemos que Can Yaman está que no para, que si Roma, que si las series, que si la fama que le persigue. ¿Y Demet, qué hace? Pues se le ve el pelo, y parece que le ha picado un poco la cosa. Pero vamos al grano, ¿qué ha pasado exactamente? Pues miren, hace poco Can Yaman soltó unas declaraciones, menudas declaraciones. Hablando de su vida, de sus proyectos, de cómo está viviendo todo el torbellino. Y claro, estas cosas a Demet le llegan, ¿no? Porque aunque ya no estén juntos, la conexión ahí sigue, y no me refiero solo a la profesional. A nadie se le escapa que lo suyo fue fuerte. Y es aquí donde entra la risa de Demet. No fue una risita disimulada, que fue una carcajada. Y lo más jugoso es el contexto. Parece que Can estaba hablando de su éxito, de lo ocupado que está, de cómo la vida le sonríe. Y ahí, en medio de todo eso, salta la noticia de la risa de Demet. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Para ser honestos, esto huele a mensaje directo. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, al escuchar a Can tan ufano y tan dichoso, pues le entró la risa floja. A lo mejor piensa, este chaval, qué exagerado es, o peor aún, se cree que es el ombligo del mundo y yo sé lo que hay. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto a exparejas reírse de lo que dice la otra? Suele pasar cuando uno siente que el otro se está vendiendo de una forma que no es la real. Muchos dicen que es solo una anécdota, una tontería sin importancia. Pero yo sospecho que hay más. Demet siempre ha sido una chica con mucho carácter, y si se ríe de algo así, es porque realmente le ha tocado la fibra. Quizás Can dijo algo que a Demet le pareció poco sincero, o tal vez se estaba poniendo demasiado en un pedestal. Y claro, para ella, que vivió esa relación de cerca, esas palabras debieron sonar a música de otro tono. A lo mejor Can está en esa fase de lo estoy logrando todo, y se le olvida un poco de dónde viene, o de las personas que estuvieron a su lado. Y Demet con esa risa parece que le está diciendo, amigo, baja un poco que te conozco. Es como si le estuviera mandando un guiño, un mensaje secreto para él. Porque si algo tienen las risas así, es que comunican mucho más que las palabras. A mí me da la impresión de que Demet está más allá de todo el drama mediático. Ella sabe lo que vivió, y si ahora se permite reírse de algo que dice él, es porque ya lo tiene superado, o al menos, lo tiene procesado a su manera. Y esa risa para mí, es una especie de liberación. Es como decir, mira, Can, qué cómico eres cuando te pones así. Pero claro, esto es solo mi opinión. Lo que es innegable es que la vida de estos dos sigue dando mucho juego. Y esta pequeña burla de Demet, si es que se le puede llamar así, le ha dado un giro interesante a la historia. ¿Será que Can va a reaccionar? ¿Se dará cuenta de que su ex está comentando su vida con una sonrisa? La verdad es que es un salseo delicioso, ¿no creen? Ver cómo las personalidades que admiramos, y que a veces pensamos que son perfectas, tienen estas reacciones tan humanas. Y esa risa de Demet en el fondo nos recuerda que todos tenemos un poco de picardía y que a veces, la mejor respuesta es una buena carcajada. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creéis que la risa de Demet fue intencionada hacia Can, o simplemente una reacción natural a sus palabras?